Hola amigos, un gusto saludarles una vez más. Siempre comparto con ustedes información de migración, pero este último mes, o sobre todo julio, va a ser noticioso, bueno, en Estados Unidos por las elecciones presidenciales que han generado mucho y en Venezuela también hay elecciones presidenciales, ya que ayer comenzó la campaña y quiero dar espacio a esos temas. Pero hoy es un dos por uno porque tengo la ventaja, la fortuna de hablar con Isabela Velázquez, que es abogada de inmigración, pero además es analista demócrata para tocar ambos temas, ¿no? Y quiero comenzar con el tema electoral aquí en Estados Unidos, porque ha pasado más de una semana. Isa, gracias primero por estar y por Siempre un placer, un gusto asistir. compartir contigo. Fíjate, Isa, ha pasado más de una semana del debate, el primer debate entre Trump y Biden, y se ha desatado una especie de terremoto, ¿no? Y a veces yo creo que como una guerra psicológica, porque por un lado los medios en un momento te dicen, Biden le dijo a un asesor que va a renunciar. Después sale Biden y dice, no, yo sigo adelante. Después, New York Times dice que un asesor de Biden ya adelantó que está a punto de irse. Después sale la Casa Blanca y dice, no, no se va. Pero bueno, además de toda esa presión, hay unos números que hablan, ¿no? De una popularidad que está en el 36%. 7 de cada 10 votantes dicen que Biden está muy mayor para asumir este reto electoral. Las últimas encuestas también amplían un poco más la ventaja de Trump, pero en las últimas horas Biden ha dicho, yo no me voy a ninguna parte. Lo interesante de este debate es cuándo está ocurriendo. Como bien menciona, estamos en julio. Sí. No es un momento en el cual estamos hablando de cuán cercanos puedan estar los candidatos. Lo hablamos, pero no lo consideramos tanto como lo estamos haciendo ahora. Y es porque, como bien mencionaste, hubo un debate que fue, humildemente hay que admitir, no el mejor para el presidente. Lo que es interesante es que mayormente cuando hay un mal debate, luego uno trata de arreglarlo. Y eso no es lo que hemos visto acá. En los últimos días lo que ¿Cómo hemos se visto arregla un mal debate? un mal debate porque cuando miras la substancia de muchas cosas que se dijeron, fueron, fueron cosas importantes que se dijeron de una mala manera, es decir, de una mala manera baja, con un tono rasposo, cuando tienes que justificar después que había una gripe, cada vez que tienes que justificar, algo mal salió. El tener que salir después a decir, hay una gripe, por eso es que habla así, por eso sabes que algo mal salió. Cuando miras la substancia del debate, en mi humilde opinión, es verdad que soy demócrata, pero en mi humilde opinión me parece que en substancia Biden tal vez hizo mejor, pero tuvo fallas muy graves. El Claro. minuto 12 va a ser memorable para todo el mundo cuando se traba y no sabe cómo terminar su frase, aun cuando Sí. está hablando del aborto. El aborto para mí fue el peor momento del presidente en el debate porque es un tema tan fácil. Tenemos una narrativa ya tan repetida de cómo explicar en el lado demócrata y la manera que trató de hacerlo, en mi opinión, ese fue el momento en el que mostró su edad, cómo se perdió ya en algo que para él es tan repetitivo que lo Mm, dijo de una manera débil, el mensaje no llegó, no se explicó, por eso fue un mal debate. sí. Luego cuando hablas de las guerras, se defiende bien, pero ya es muy tarde. Sí, y en inmigración creo que también hubo fallas. Es un tema muy controversial lo que ha pasado con la frontera sur y también faltó fuerza. Déjame decir, yo soy muy crítico porque he tratado de ver esto con mucha lupa. Aquí no hubo propuestas de ningún lado. Es decir, No, para hubo nada. dos personas atacándose. A mí me pareció muy triste cuando, por ejemplo, Trump hablaba de la edad de Biden, pero Biden decía que él era muy gordo. Entonces tú decías, bueno, pero ¿dónde está aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿No? Preocupa porque, Sí. sí, es una cosa que tú dices, estos son dos abuelitos peleando, porque Trump tampoco tiene 15. Abuelitos peleando de una manera infantil, y ahí fue donde me frustró un poco también pienso, los moderadores. A mí me parece que hicieron un buen trabajo, pero yo hubiera esperado, como no iba a haber público, y podían controlar los micrófonos, tal vez que les obligaran a hablar de sustancia. Luego, viéndolo de manera objetiva, es algo que los candidatos debieron haber hecho. Biden le debió haber pedido a Trump en su momento que contestara preguntas, debió haberse defendido de mejor manera, como bien mencionas, con lo que es inmigración. Debió haber un fact-checking de parte de ambos candidatos en vivo cuando hablan de lo que es migrantes como criminales, poder clarificar de dónde sacas estos números, de dónde estás viniendo. No ocurrió, se perdió. Entonces, sin duda, ok, Trump puede lucir más vigoroso, pero bueno, me refiero respecto a las propuestas, yo creo que fue el gran ausente y que en esta elección además hay un gran número que no se identifica ni con uno ni con el otro, que yo me imagino que después del debate deben estar como que todavía sigo en esta situación de no tengo idea para dónde voy, ¿no? Eso es lo peor, que ese debate se supone que era para atraer a Ujú. personas, porque hay que recordar que en estos momentos Trump le estaba yendo bien antes del debate, no porque Biden le estuviera yendo mal, sino porque la gente de Biden no iba a salir a votar.
personas que en su momento apoyaron a Biden, ahora dicen no vamos a votar, vamos a ver. Así que aquí teníamos que traer a personas que ya eran, porque en un momento apoyaron y a convencer a esos que nunca han apoyado, que tal vez son independientes. Y lo que se hizo fue perder mayor cantidad de personas y el independiente, me atrevo a decir que se mantuvo independiente. Y volvemos al punto de las excusas. La Casa Blanca dice, bueno, es que tenía gripe. Después Biden dice, no, no, es que resulta que los viajes que he hecho al exterior recientemente. Ok, no. Entonces además tuvo 6 días Entonces después la Casa Blanca revela que estuvo 6 días de preparación en los cuales tuvo tiempo hasta de descansar durante ese proceso. Ahora, ayer en las últimas horas dice, bueno, metí la pata, esto no. Y paralelo a eso surge una información dada por CNN, el gobernador de California decía que estaba sacada de contexto, pero bueno, así lo titula CNN, que el presidente dice que va a tratar de evitar los eventos después de las 8 de la noche porque necesita dormir más. Entonces, bueno, esto realmente, a mi modo de ver, en vez de tapar, es preocupante aún más. El problema también es el esconder al presidente. La razón por la cual nos choqueó este presidente que vimos en el debate es porque te venden esta imagen de, no, este presidente con cierta vitalidad, cuando la realidad es que hubiéramos preferido, nuevamente, el corregir está de más, hubiéramos preferido la honestidad de decir, este es un presidente que tiene cierta edad y así no te choquea tanto y le prestas más atención a lo que dice en vez de cómo lo está presentando. Igualmente después volvemos a corregir. Era el momento para presentarte no solamente con los donantes, sino también con las personas en tu partido, esos gobernadores, esos senadores que te apoyan para mostrar que sigues siendo el presidente, que sigues teniendo esto. Y no ocurrió. Y ahora mismo lo que ocurre constantemente con la prensa es que tanto congresistas, Ah, senadores, sí. gobernadores, líderes, al no ver al presidente, tienen esta frustración de por qué está ocurriendo esto ahora, Mm. tenemos que corregir, y no tienen ese contacto con el presidente que necesitamos. Necesitamos verlos en eventos, como ha ocurrido después del debate, pero no es suficiente, hay que pedir más de él porque es el presidente, eso es lo que tiene Claro. que demostrar. Isa, presidente Biden dice, yo sigo firme. El Partido Demócrata me refiero respecto a gobernadores, a Kamala Harris, que se hablaba de que podía ser una sustituta, siguen firme. Michelle Obama, que mucha gente dice, no, Michelle Obama puede ser. Michelle Obama ha dicho claramente que ya no está interesada, ni la llamen, que ya no va para eso. Entonces, la pregunta que hago es, ¿puede ser sustituido Joe Biden a esta altura? De que puede ser, técnicamente sí, hasta el momento de la convención puede ser. De que va a ser, sí, personalmente no lo creo, ¿Por no lo qué? veo viable. En estos momentos las donaciones técnicamente están atadas a él, los donantes están atados a él, las personas que los votos de la convención están atados a él. La única manera que podría sustituirse sería que él así lo decida y aún así sería el admitir en cierta manera que no estás apto para ser presidente, lo cual dudo que ocurra. En Mm, sí es, por eso tienen que hacer un damage control. Igualmente no hay un candidato que lo pueda reemplazar. Aún Kamala Harris, que últimamente ha mostrado algunos números que puede acercarse a Trump, no hemos tenido el tiempo de campaña necesario para hacer una competencia, en mi opinión, que ok. sea justa, que pueda tener éxito. Esto es hipotético porque estamos en julio. Supongamos que Trump dice, perdón, Biden se sienta un momento y dice, mira, me senté con mi familia y sí, este es un escenario posible, ¿verdad? Tomando en cuenta la situación, la presión que tengo, lo que se dice, estas portadas de Times y de Economist que son terribles. Lo más sensato es esto. ¿Qué proceso viene en un supuesto, en este escenario? Técnicamente tendría que, la vicepresidenta sería nuevamente la persona que más espera, tendría que decir, esta es la persona que va a tomar mi lugar. O sea que Lo decide Biden. correcto. Ok. Tendría que venir de Biden. No es algo que Kamala, y tiene que ser Kamala, porque aún si no lo es, va a llevar a ciertas discusiones internas que van a ser un desastre peor del que ya tenemos. O sea que tiene que venir de Biden. La única persona que puede tomar la decisión de que no va a seguir antes tiene que ser él. Ok, en el caso de las convenciones, tú me dices, bueno, ya las contribuciones económicas están a favor de él, él ganó los delegados. Si en caso de tomarse esta decisión, hay un tiempo, es decir, tiene que ser antes de estas convenciones. Sí. Aparte de lo preocupante, antes de la convención, por mi parte, era que tengo entendido no solamente los delegados, sino también, nuevamente, donantes van Mm. a la campaña, pero en sí, yo, en mi opinión, yo pensaba que iban al candidato. Luego he aprendido por mi preocupación, porque obviamente vemos que tal vez pueda ocurrir, he aprendido que en sí van a la campaña, o sea, que irían a la campaña Biden-Harris. Si Biden no está, Harris escoge. Pero una vez ya la convención ocurre, ya hay reglas específicas, ya los delegados votaron, ya no es que podemos cambiar los fondos de un lado a otro, ahí ya sería muy, por no decir imposible, que se cambie esta campaña, el candidato. ¿Fue un error no pensar este escenario antes de postular a Biden?
Fue un error no presentar al presidente bajo constantemente en la realidad. Pasamos de Trump, que lo veamos todo el tiempo, a un presidente tradicional que lo vemos poco, pero cuya visión es esencial para su campaña y para su liderazgo. Al no verlo, nuevamente nos dejamos llevar por lo que se dice y luego al verlo te impresiona. Es la diferencia de cuando uno, por ejemplo, pierde peso, no te ven hace mucho tiempo, de momento te ven estás delgado, es lo mismo. Aquí, para ver un presidente que tenga cierta vitalidad, tenemos que verlo constantemente y más aún cuando eso es parte de tu campaña y de tu Ujú. estrategia. Esa falla fue el error principal, porque tal vez al haberlo visto antes te hubieras sentido cómodo sabiendo que tu Claro. candidato se ve de cierta manera y actúa de cierta manera. Cada día cuenta y de verdad el panorama hoy, que estamos conversando 5 de julio, no es el más favorable para Biden porque la presión está centrada exclusivamente, qué bárbaro, como desde medios de comunicación, congresistas, o sea, no es un tema que tú dices, no, pasó 3 días y que normalmente en la opinión pública es así, 3 días, sube, baja, se apaga. No, no, esto está todos los días y la gente está muy atenta a lo que dice en la entrevista y ya hay un punto donde yo siento que están esperando a ver dónde se va a equivocar y es la parte claro, es mucha presión. Yo no quisiera estar en esos zapatos, de verdad, yo no quisiera estar. Y las equivocaciones ocurren constantemente, hasta el aparecer frente a Sí, la prensa. La entrevista que vamos a ver el sábado es una entrevista grabada. Fue una crítica dura, ¿por qué no das una entrevista en vivo? Ah, bueno, lo arreglo y ahora voy a dar una entrevista en vivo. Pero ¿por qué después? Siempre son errores constantes. Hasta hoy en día no tenemos esa reunión con los senadores, la tenemos para un futuro. Es para hoy. Es para, frustrante. sí, bueno, esperemos a ver qué pasa en el desarrollo y vamos a seguir hablando del tema. Ahora voy a ir a inmigración, que es uno de los puntos que se trataron en el debate. Recientemente Estados Unidos ha firmado un acuerdo con Panamá para enfrentar el flujo migratorio y por otra parte están reforzando todo lo que tiene que ver con CBP One para evitar los fraudes, que me parece excelente, ¿no? Porque mientras más seguridad, mejor. Hemos visto en las últimas semanas que si bien mucha gente viene buscando un mejor futuro, por ahí se cuela el que no va en esa línea, ¿no? ¿Qué te parece estos cambios que han hecho? Y tengo entendido que tiene que ver con la fotografía y la geolocalización de la persona, ¿no? Es interesante porque CBP la crítica principal que tiene es que el sistema funciona en filtrar a esas personas que tienen un récord criminal, que puedan ser peligrosos, que hayan estado aquí antes, porque como te tienes que registrar con anticipación, hay que hacer una fila, te miran los Mm, credenciales. O sea que mm, ya cuando llegas a tu entrevista tienen una idea de quién eres y si te van a dejar entrar o no, sinceramente. Ese es mm, el punto, por eso es tan lento. Igualmente se dieron cuenta de que personas le estaban abusando, aplicando cuando no estaban, se supone que sea en la parte norte de México, personas que tal vez el punto de CBP One empezó siendo con que puedas aplicar el asilo antes de entrar a los Estados Unidos. Cuando vieron las demoras, dijeron, bueno, cuando vienes de camino, pero que esté cerca. Y mm, ahora, al pedir esta nueva foto que se pide técnicamente en el paso final, técnicamente para asegurarte que estás cerca, porque la foto tiene que ir atado a tu localidad, mostrar que mm, estás verdaderamente en esa frontera norte y no te estás pidiendo, no estás tomando un cupo desde Cuba o un cupo cuando todavía vas en camino, claro. que son cupos importantes. Así que CBP One funciona porque te hace los credenciales de antemano, pero ahora le añaden ese detalle de asegurarse que está cerca de verdaderamente el puerto de entrada. Claro, perfecto, importante. ¿Tú lo ves positivo? Sí, al mismo tiempo me frustra un poco, que es algo que siempre he dicho con el programa CBP One. A mí me parece buenísimo, pero Mm, es un programa que requiere cierto conocimiento tecnológico que no todos tenemos. El programa CBP One no te deja corregir tu aplicación. Tú eres una abuelita, vas caminando o alguien ignorante no sabe usar la computadora porque no lo has tenido, no has tenido acceso, pero pides a alguien que te lo ayude, un preparador. Se equivocaron en tu nombre, pusieron una dirección mal, tu fecha de nacimiento está al revés porque la pusiste como los ponemos en nuestro país. Detalles que todos podemos cometer error, tienes que mm, borrar tu aplicación y empezar de nuevo. wow. Técnicamente lo mismo pasa con esta foto. La toma se subió mal, no te sirve, no es señal, Ujú, no sabemos usarlo porque yo admito que no claro. soy la mejor con computadora, tienes que borrarlo y empezar de nuevo. Eso es muy frustrante, muy Sí. frustrante. Por último, este nuevo acuerdo con Panamá que se ha hecho, ¿crees que va, digamos, frenar un poco esa crisis en la frontera y que por otra parte va a acelerar un poco más estos procesos de deportación de estos que entren de manera irregular al país? Es muy interesante este acuerdo porque típicamente los acuerdos con otros países son de Estados Unidos, te voy a deportar personas a tu país. Con Ujú, Panamá ese no es el acuerdo es de Panamá vamos a deportar personas, lo ujú, cual me impresionó, me parece que es un acuerdo muy interesante. Al mismo tiempo, sí puede aliviar las personas que van caminando.
Pero sí es como dar nuestro, no voy a negar, me pareció, estamos dando nuestros recursos a otro país cuando tal vez lo podemos usar mejor en nuestra frontera o tratar de ayudar a las personas que vienen en camino, qué está pasando en estos países. Pero bueno, esa soy yo en mi ideología. De que Claro. puede ayudar a controlar un poco, definitivamente creo que hemos ignorado mucho a Panamá como un aliado en el camino acá a México. Sí hay que ver cómo se implementa, porque antes, por ejemplo, México es un buen ejemplo de cuando tratamos de implementar la inmigración eran un poquito brutales en la manera que lo hacían, abusivos. Panamá es un país que se espera sea mejor cooperación y sí puede aliviar a las personas El que nuevo vienen. gobierno es muy firme en respecto a frenar el flujo migratorio a través de la frontera, lo han dicho de manera explícita, de hecho ya cerraron 3 pasos buscando esto y era la prioridad del nuevo presidente Molino cuando hacía la campaña y mira, no tiene ni una semana que seguramente va el cargo y ha tomado decisiones, ¿no? Pues, Sí, y es por eso que es un acuerdo tan importante, ujú. porque es la primera vez que un presidente también dice, te doy la bienvenida a Estados Unidos a que entres y manejes el sistema migratorio, admitiendo la falla del país que no lo ha podido lograr. Claro, increíble. Y se me quiero despedir sin antes porque yo sé que muchas personas que están aquí y puedan tener dudas, no solo con el CBP One, también con los asilos, también con los permisos de trabajo, en fin, son muchos trámites lo que uno puede hacer en inmigración y sé que tu oficina trabaja con todos ellos. Entonces, ¿dónde pueden contactarte para que revisen sus casos? Que es muy importante en los detalles que decías ahorita, si puse bien mi fecha de nacimiento, si puse bien el documento, si lo escaneé. Todas esas cosas son importantes. Sí, muy importante y es bueno buscar opciones antes de venir, así que me pueden contactar siempre, no importa dónde estén, en las redes sociales bajo el nombre ISA Law Firm o Ujú. llamar directamente a nuestra oficina al 305-938-0676. Si son como yo, vieja escuela, un email siempre es la mejor opción, así que mi correo electrónico es isadora@isalawyers.com. Yo también le compartiré toda esto, Orián, para que se lo den No, ustedes. no, claro que sí. De todas formas, aquí ya tengo el número que es el 305-938-0676. Lo voy a repetir una vez más, 305-938-0676. Que si usted está en el sur de la Florida, pues todos podemos llamar sin problema. Gracias, Isa. Vamos a seguir conversando no solo de inmigración, sino por supuesto lo que pasa aquí en la carrera presidencial. Y te agradezco mucho porque la política que estamos viendo actualmente en el país está muy radicalizada. Eso es una realidad. Pero me encanta cuando puedo conversar con alguien que tiene el sentido crítico de la situación. A mí me encanta poder verlo con lupa y criticar uno, otro, esto bien, esto mal, para dar lo mejor. Creo que al fin es lo que uno debe hacer, ¿no? Reporteros como tú es lo que necesitamos, así que muchísimas Bueno, gracias. no, se trata de hacer, hay que hacerlo porque uno viene para mí la polarización es válida cuando estamos hablando del bien contra el mal. Aquí hay dos visiones de país, uno tiene características positivas, negativas también, ambos también, yo creo que ambos hay cosas que podemos discutir, de Biden quizás le da, el tema de la frontera, de Trump podemos hablar también los procesos legales que tiene en su contra, que no son cualquier cosita, aunque ha ganado unas batallas en las últimas semanas, pero me encanta poder ver las cosas ampliadas y tomar las determinaciones correctas, porque al final vivimos aquí y queremos que todo salga lo mejor posible. Así es, así es. Gracias por todo. Hasta la próxima. Un gusto.